Y para cerrar con broche de oro, la cerecita del pastel, me da muchísimo gusto también recibir a la maestra Brenda Estupiñán, que seguramente también nos va a revolver la cabeza una vez más. Muchísimas gracias, Bren, bienvenida. Gracias, querido Pino. Muy bien. Bueno, pues mientras voy haciendo una introducción mientras tenemos la presentación y demás. Primero, un gusto escuchar a Alejandra. Lo que trabajamos, coincidimos en muchos temas de los que trabajamos y en el abordaje también se nota que estudiamos donde mismo, ¿no? Es evidente y creo que ahorita lo vas a notar más cuando tengamos la presentación y la parte de la exposición. Me da mucho gusto ver que las nuevas generaciones están integrando de una manera tan natural a todas estas actividades y funciones que a los más viejitos, a los que ya tenemos canas, nos ha costado a lo mejor un poco de más trabajo, ¿no? En mi caso, no soy millennial, pero como que tengo el alma entonces me he mantenido en las tendencias, ¿no? Como lo podrás ver. Y bueno, entre parte de mi presentación, al darme cuenta que iba a ser la última y al estar escuchando tantas interesantes exposiciones a lo largo de este par de días, pensé en algún momento hacer una minuta, que no lo habíamos contemplado cuando hicimos la organización de este coloquio. En otros coloquios a veces la última actividad es una lectura de una reseña de todo lo que se hizo durante la jornada de trabajo. Y yo dije, bueno, lo voy a incorporar en mi presentación, pero creo que no es necesario, creo que para todos está muy fresco y nos volvió a mover como siempre, nos ha pasado desde hace 20 años escucharlos, ¿no? Entonces, bueno, la minuta ya aparecerá la reseña ya aparecerá en las memorias finales y pues bueno, vamos comenzando. Entonces, bien, como dijeron ayer en varias ocasiones, creo que a todos nos da gusto, nos da orgullo presumir que somos maestros en diseño gráfico, ¿no? Cuando me ponen mi grado académico en alguna actividad, normalmente que le ponen maestro, yo pido que le pongan el MDG. Me gusta que vaya de esa manera, ¿no? Es parte del presumir lo que estamos haciendo. Bueno, empezamos con cómo me fui yo involucrando con esto de la maestría. En algún momento me llegó un correo, no recuerdo bien cómo fue que Toño obtuvo mi dirección de correo electrónico. Me llegó una invitación por correo como casi como tipo spam, ¿verdad? Y entonces me invitaba a algo que me parecía novedoso y tal como lo dijo Toño ayer, creo que todos entramos a esta maestría por hacer algo diferente a lo que ya hacíamos. Yo tenía ya una ingeniería, soy ingeniera mecánica electricista de formación original, pero desde que salí de la facultad y empecé a hacer mis prácticas profesionales, servicio social, etcétera, empecé a trabajar en cosas que tenían que ver con computación, con tecnología, con redes. Me tocó diseñar páginas web desde 1994 y me fui metiendo poco a poco en cuestiones de diseño, que es algo que en realidad ya me gustaba. Desde niña me daba por diseñar todo. Diseñaba mi ropa, me hacía yo mi propia ropa cuando tenía tiempo, diseñaba mis espacios, diseñaba lo que se me pusiera enfrente, sin saber que eso era diseño como tal. Entonces, bueno, cuando llega este correo de Toño, llegó en un momento providencial que, como dijo hace rato Héctor, son como cuestiones anecdóticas y muy especiales que se dan en el momento justo cuando se deben de dar, y como esos encuentros que ha relatado Toño que le han pasado yo creo que con la mayoría de nosotros en algún momento, como esa vez del aeropuerto que relatabas, Toño. Y pues bueno, a fin de cuentas, llegó en un momento en que yo me sentía un poco estancada con el trabajo que estaba haciendo en la oficina y decía así como que yo sabía que tenía que hacer otra cosa, ¿no? En ese momento yo estaba estudiando la licenciatura en diseño gráfico, iba como un poco menos de la mitad de la carrera, ya tenía la ingeniería mecánica electricista y pues bueno, llega este correo. Mi primera idea fue que dejaba yo la licenciatura y entonces me dedicaba a la maestría.
Algo dentro de mí me dijo que no, y bueno, continué las dos de manera paralela. Entonces fueron 2 años intensos en que yo daba clases en una maestría, daba clases en licenciatura, tomaba yo las clases, las de las 2 escuelas, viajaba a León, de ese tiempo trabajé en Tepatitlán, que es una ciudad a unos 60 kilómetros de Guadalajara, que es donde vivo, y pues se volvió 2 años de vorágine, no nada más de movernos de un lugar a otro, sino que además eran 2 años de vorágine como las que estamos viviendo este par de días, en donde todo lo que comparten todos se va llenando uno la cabeza de ideas, de cosas, ¿no? Y todo eso hay que procesarlo porque en 15 días vamos a volver otra vez, ¿no? Entonces, bueno, en todo ese vorágine de cosas, fui a la sesión, escuché a Toño exponer de qué se trataba esta maestría, y yo dije, pues yo quiero ser como él, fue mi idea, ¿no? Así, yo quiero ser como Toño, ¿no? No sé qué hace bien, no entendí bien lo que hacía, pero dije, yo quiero ser así, ¿no? Entonces, pues me incorporé empecé a hacer los trámites necesarios para ingresar a la maestría y me incorporé a ella. Y bueno, hablando de ya cuando estaba dentro de las clases, ¿no? Llegó el primer día, empezamos a conocer a los compañeros y me di cuenta que la mayoría eran del área de comunicación, de mercadotecnia, de diseño gráfico, de comunicación. Y yo dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí, verdad? Yo soy la rara, no, aquí no hay nadie que sea ingeniero como yo. Después descubrí que Escalera era arquitecto, y bueno, aquí está presente, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿no? Él siempre va a estar con nosotros. Y pues bueno, en esta diversidad de la formación inicial que teníamos todos, cuando yo llego, yo todavía no me sentía diseñadora, que apenas estaba estudiando la escuela, entonces yo me sentía ingeniera, ¿no? Y bueno, yo pensaba, pues los ingenieros hacemos cosas interesantes. De hecho, cuando tuve la oportunidad de decidir qué licenciatura iba a estudiar, tenía la idea de estudiar diseño gráfico y la idea de estudiar ingeniería, y me decanté por ingeniería porque yo quería algo más en serio, ¿no? Y entonces, de repente, Toño me ha llegado a decir, ella sí estudió de veras, dijo ayer, ¿no? Porque estudié ingeniería. Y yo me sentí así, el ego de los ingenieros es proverbialmente grande. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo. Y bueno, lo que se dice de los ingenieros es que nos creemos superiores a los demás, y de alguna manera creo que sí pensaba yo así como que, bueno, pues vamos ahora a estudiar diseño como para entretenerme un ratito, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en que conozco la maestría, empiezo a hacer las dos cosas de manera simultánea. Estuve recibiendo información de una manera muy especial porque recibía, la mayoría de ustedes que han hablado sobre sus experiencias y como diseñadores, tuvieron una formación en la parte práctica y después recibieron la teoría en la maestría. Bueno, en mi caso, pues eso llegó de manera simultánea. Entonces se volvió un boom y que se combinó con la parte de la ingeniería, las telecomunicaciones, el desarrollo web, que era incipiente en ese tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en que me di cuenta que yo no era diferente. Conforme fue pasando el tiempo, llegó un momento en que sentí que yo no era diferente a los demás, que de alguna manera éramos todos iguales al estar aquí, todos teníamos unas inquietudes similares. En algún momento Leo me mostró un video de una canción que no me acuerdo nunca cuál es, pero en ese video anda una niña vestida de abejita corriendo por todos lados y la ven y bueno, no hay ninguna otra abejita en el mundo y ella está triste. De repente llega a un lugar y ahí todos son abejitas, todos están vestidos de abejitas, y entonces se siente que llegó a su espacio, ¿no? Así me sentí yo cuando llegué a esta maestría. Y bueno, es así como lo he vivido, ¿no? La diversidad de mi formación se ha seguido dando. Posteriormente a esta maestría empecé a estudiar otra maestría en bibliotecología y ciencias de la información, porque es en el área que trabajo ahora en bibliotecas. Y pues entonces soy un caso híbrido, una mezcolanza de muchas cosas, y que me ha dado precisamente, como acaba de decir Alejandra en la conferencia pasada, me ha dado la oportunidad de tener características que no se encuentran tan fácil en el mercado profesional, ¿no? O sea, a veces tenemos un diseñador o un comunicólogo o un de marketing digital o un ingeniero en informática o en desarrollo, y cada uno es bueno en su área, pero en mi caso tengo una formación que abarca
gran parte de esas áreas, ¿no? En cuestiones de mercadotecnia, de diseño, de informática, de bibliotecología, que tiene que ver con la organización de la información, y el del diseño gráfico también. Entonces, en ese sentido, pues me ha dado la oportunidad de poder crecer totalmente y de poder hacer cosas que no se pueden hacer tan fácilmente, excepto que tengamos un equipo de trabajo muy bien constituido. Y en mi caso, el equipo de trabajo está en mi mente, ¿no? Entonces, sí tengo mi equipo de trabajo claro, y tengo diseñadores, y tengo ingenieros, y tengo bibliotecarios en mi equipo de trabajo, pero todo eso pues lo traigo yo también, ¿no? Entonces me ha dado una oportunidad única que esta maestría pues me ayudó a concretar. Todas esas sesiones que veníamos, como decíamos, se volvieron un boom de información en mi mente, ¿no? O sea, cada vez que veníamos, cada 15 días, ayer yo me sentía cansada, agotada mentalmente, digo, aparte de que viajamos, de que lo que implicó la organización de este coloquio para todos, las desveladas, etcétera, pero el cansancio era mental por todo lo que recibí. O sea, fue muy bonito recibir otra vez, como siempre que veníamos acá, escucharlos, a los profesores, a los compañeros, pero es cansado, el cerebro se cansa, ¿no? Porque aparte, pues mi cerebro empieza a procesar todo lo que me están diciendo, y empiezo a analizar y a vincular con una cosa y con otra, y terminé así como agotada. Eso pasaba cuando veníamos para acá. La primera sesión que vine, nos dejaron leer como, yo no me acuerdo, pero yo sentí que eran como 500 páginas de algo que tenía que ver para mí más con filosofía que con el diseño gráfico. Y recuerdo que estaba en casa de mis papás leyendo y no entendía yo nada, aunque estaba en español, me tenía que regresar otra vez y volver a leer. Y mi papá me dijo, ¿qué estás leyendo? No sé, no me acuerdo qué estábamos leyendo al principio, pero mi papá me dijo, pero es que no entraste a una maestría en diseño gráfico, ¿por qué estás leyendo eso, no? Entonces, pues bueno, nos costó mucho trabajo, era mucha información procesarla. Y bueno, así como tenemos aquí, ¿no? Nos daban así un puño de hojas, como este manual del manual para entender a la mujer, que es el que tenemos de este lado, que es el manual para entendernos. Entonces ahí tenemos y bueno, como les decía, comparto de alguna manera la visión que tiene mi compañera que expuso anteriormente, Alejandra. Y bueno, pues como preparé la presentación, fue en base a memes que tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, en esta lámina, pues bueno, vemos el exceso de información que nos daban aquí como el manual. Como los acumuladores compulsivos, ¿no? Que tenemos, los programas de acumuladores compulsivos. Tenemos así estamos, creo. Todos tenemos un montón de libros por leer, y cada vez, yo ahorita apunté como 10 que nos dijo Héctor, y seguramente los voy a comprar, y en mi próxima mudanza de casa me voy a arrepentir de haberlos comprado porque pesan mucho y así, ¿no? Entonces, pues bueno, esto pasaba todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estábamos recibiendo nueva información. Y bueno, nos vinieron todas estas actividades a romper los esquemas de pensamiento. En mi caso, como les decía, fue una ventaja el haber estado, si no de ceros en diseño gráfico, cuando menos a la mitad o menos de la mitad del camino, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo veía a todos los compañeros, a Laura, a Pino, a Leo, a Manuel, a todos los demás, a Leti, Garza, incluso a nuestro querido Alejandro, que nunca fue alumno oficial, pero es un compañero más. Ajá, claro, ya lleva 4 maestrías y la que le sigue. Entonces yo los veía a todos hablar de diseño, hacer diseños, y yo decía, híjole, yo aquí no sé nada, ¿no? Yo estoy chiquita, yo no sé de qué me están hablando, pero como les decía, eso a fin de cuentas se tradujo en una ventaja, en el poder mezclar en mi cerebro al mismo tiempo. O sea, llegó como en un pastel, ¿no? Al mismo tiempo una cosa y otra, y no fui un chocoflán separado el diseño de la maestría, sino todo revueltito, y salió un pastel completo en mi caso, ¿no? Entonces esto fue una cosa muy interesante. Empezamos a ver, de repente llegó un momento en que empezamos a ver fórmulas. Incluso la camiseta que se diseñó para el 10º aniversario, creo que fue, tiene unas fórmulas aquí, ¿no? Las fórmulas de la retórica.
Entonces llegó un momento en que yo empecé a ver esto y yo decía, a ver, ¿cómo está esto de que tenemos fórmulas? Y aquí nos acompaña nuestro decán para podernos mostrar el ejemplo de las fórmulas retóricas. Muy bien. Y entonces, bueno, llegó un momento en donde yo me encuentro estas fórmulas y digo, ¿cómo es posible que tengamos fórmulas si no estamos hablando de cosas matemáticas, no estamos hablando de ingeniería, no estamos hablando de estos temas, ¿no? Y entonces, lo que me había costado mucho trabajo estudiar y aprender cuando estudié ingeniería, lo que tiene que ver con el cálculo diferencial, integral y todo lo demás, se quedó chiquito comparado con lo complejo que puede llegar a ser. En matemáticas las fórmulas son súper fáciles, siempre te dan un resultado, no hay forma de que varíe este resultado. En las fórmulas que aplicamos en la comunicación gráfica, los resultados pueden ser variables, son muy, muy amplios, ¿no? Entonces, bueno, Baldor y sus características nos quedaron chiquitos. Hablamos de la transformación, de las transformaciones que han hecho en nosotros la maestría, ¿no? Las transformaciones de la maestría son equivalentes al maquillaje cuando lo hacemos de manera profesional y quedamos bellísimas como si fuéramos una modelo. Y bueno, las mujeres, y entonces eso creo que de alguna manera fue el antes y el después para nosotros, para nuestro cerebro, para nuestros sentimientos, para nuestra forma de vivir, de ver la vida. Creo que la mayoría salimos de aquí transformados en otra persona. Y no es algo que se vaya a caer cuando nos lleven a nadar, ¿no? Eso lo traemos, se asienta con el paso de los años. En mi caso, cuando salimos de la maestría, creo que estaba demasiado agobiada. Incluso varios de ustedes saben que tuve un problema de salud, se me quedó paralizado este brazo 1 año y medio por exceso de estrés, por ese ritmo de trabajo. Y entonces yo ya no quería saber nada y mi cerebro empezó a olvidar cosas. Cuando empieza Leo a convocar para que organizáramos este coloquio y se integran Pino y Laura y empezamos a hacer esto con Toño, yo les decía, ¿saben qué? Yo no tengo nada de qué hablar. Yo ya me olvidé de esa teoría que aprendimos, de todas esas teorías que aprendimos, ya se me olvidaron, ¿no? Pero no es cierto, no se me olvidaron, se asentaron con el paso de los años y las he estado practicando todos los días de mi vida desde entonces, en diferentes factores, en diferentes aspectos. Entonces, aquí no pasó eso, no se nos borró la información que teníamos. Como les decía, esta teoría se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Esta teoría nunca va a salir de mí. Así como dice aquí, uno puede salir del barrio, pero el barrio nunca va a salir de uno. Bueno, pues yo puedo salirme o creer que me salí de la retórica, de la maestría y que ya no estoy cerca del grupo que sigue trabajando activamente en la parte académica y profesional, sobre todo en la parte académica, ¿no? En la parte profesional creo que todos lo hemos seguido aplicando, incluso los que creemos que no. Pero en la parte académica y teórica que yo ya no he estado estudiando, desarrollando, sí lo replico con mis alumnos un poco, pero no al nivel que lo hacen los que siguen dando clases exclusivamente de eso, ¿no? Entonces, en este caso, yo pensé, bueno, yo ya me salí de la retórica, ¿no? Ya no estoy ahí, no tengo de qué hablar. Me decía en algún momento Leo, y no tengo manera de contradecirlo, si me sueltan el micrófono me agarro hablando 2 horas, ¿verdad? Entonces trataré de ser breve y no ser las 2 horas, pero pues sí es cierto, termino hablando mucho. Entonces, en este sentido, la maestría pues vino a quedarse en mí y no se va. Tuve una reunión en días pasados con autoridades de la Universidad de Guadalajara en donde están planteando desarrollar un manual de imagen o de estilo, etcétera, para las redes sociales oficiales, etcétera. Y bueno, me convocan a trabajar en ese grupo y yo los estaba escuchando. Dije, bueno, si esto es lo que yo tengo haciendo 15 años, manejando redes sociales, haciendo comunicación digital, etcétera, sí tengo algo que aportar. Pero entonces empezaron como a tener muchas ideas y por aquí, por allá, por allá. Los dejé que hablaran todos, igual que ahorita al final intervine. Y el dejar las cosas, escuchar a todos, es parte de lo que hacemos en la retórica, ¿no? El análisis de la situación. Ya escuchamos a todos, procesamos esto, vemos de qué manera les vamos a hablar a este grupo en el que estamos insertos
y proponemos algo, ¿no? Eso es lo que hacemos con la retórica. Entonces, ese día que me convocan a esa reunión, hago eso, al final les digo una propuesta y fue totalmente aceptada. Y esa propuesta de trabajo que vamos a llevar en ese equipo está basada en lo que aprendimos en esta maestría, ¿no? Como les ha pasado a todos los demás. Y bueno, entonces, la siguiente lámina, el tema que tiene que ver con la observación de las necesidades de cualquier, y la observación de la situación. Todo el tiempo, los que hemos estudiado esta maestría, y en mi caso en lo particular, creo que todo el tiempo estoy haciendo observación de la situación, o sea, un análisis de la situación. Estoy todo el tiempo como esas señoras que están sentadas en la banqueta observando a ver qué hacen los vecinos y con quién llegan, a esas cámaras de vigilancia antiguas que tenemos en algunas calles. Y entonces todo el tiempo estoy haciendo eso, todo el tiempo estoy observando la situación y cuando surge la necesidad de resolver algún problema, pues simplemente ya tengo ese análisis y puedo producir una solución y poderla manifestar, ¿no? En ese sentido, esto se aplica en todo. En cualquier cosa, o sea, creo que todo mi actuar diario cotidiano, no nada más profesional y académico, sino el actuar cotidiano de todos los días está totalmente permeado por esta situación, por esta forma de trabajo que nos enseñaron aquí, ¿no? Un análisis, un proceso y una propuesta de solución y todos los elementos que incluye y que ya no los repito porque los han hablado perfectamente a lo largo de estos 2 días. Entonces, en este sentido, yo puedo llegar a una habitación y decir, nos pasa que llegamos Hugo y yo a algún lugar y, caray, aquí los enchufes de luz no están a la mano, ¿no? No, quien diseñó este espacio no pensó que la silla está ahí o la mesa está ahí y ahí se necesita un enchufe. Para la cocina, que la repisa está aquí y ahí va el microondas y entonces necesita un enchufe en ese lugar, ¿no? Esas cosas no se dan de manera natural, se dan también como parte del análisis de toda la situación. Y esto también es parte de lo que hemos aprendido por aquí. Y bueno, en mi caso, me faltó aquí poner un gráfico, pero bueno, les comento. El caso particular en que yo me he ocupado profesionalmente los últimos 15 años es la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara. En esta biblioteca me tocó desarrollarla desde cero y como le comentaba a Héctor hace ratito, pues hay la oportunidad de poder rediseñarla en todos sus aspectos, ¿no? No nada más la parte de la interfaz gráfica, que es lo que van a ver los usuarios, sino vamos a hacer un rediseño de todo. Entonces, aquí va a implicar un análisis. Y todo mi trabajo a lo largo de estos 15 años en lo que tiene que ver, o sea, no nada más fue hacer una biblioteca digital, una plataforma con su diseño de informático, su diseño de información, su organización, la estructura, la arquitectura del sitio, sino además la comunicación también depende de mí. O sea, el que los usuarios conozcan la biblioteca, que la utilicen, difundirla, capacitarlos, y todo eso está permeado por lo que hemos estudiado y aprendido durante estas sesiones. Y bueno, sabemos que nada es permanente, todo cambia de manera constante. Una amiga me llegó a decir, no te preocupes, esto también pasará, o sea, lo bueno y lo malo se va, ¿no? Quisiéramos que solamente se fuera lo malo, pero las dos cosas se van. Entonces, pues hay que aprovecharlas mientras tengamos la oportunidad, ¿no? Y bueno, aquí decimos, todo pasa, pero hay cosas que aunque parece que no son permanentes, siguen siendo iguales, ¿no? Como ha sucedido con el entorno de esta maestría. Como bien apuntó Carmen, esta maestría viene mudándose de casa, ¿no? De una universidad a otra, pero lo que se ha conservado son las personas, los artífices que forman parte de ella y los que la han construido. Entonces, por eso es que sigue siendo igual, aunque estemos en otra institución. En algún momento, el otro día Leo me dijo, ya llegué a la Ibero Azul. Entonces, cambiamos, o sea, no es porque sea la Ibero, porque sea la Salle, qué bueno y gracias que nos dan el hospedaje y la apertura de puertas y la WIC y puede ser después alguna otra institución, pero el grupo que lo conforma, las personas, son las que van caminando de un lugar a otro y que entonces, por eso es que aunque nada permanece, pues todo sigue siendo igual, ¿no? Llegamos aquí después de 20 años y estamos igual de conmovidos, igual de impresionados
igual de hambrientos de conocimiento, igual de abiertos a recibir todo lo que nos están compartiendo los demás, y eso pues nada cambia. Y pues bueno, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, ¿no? En diferentes formas y maneras. Ahora pues hablamos con memes y con stickers, y estamos volviendo a la comunicación pictográfica de las antiguas civilizaciones como la egipcia, y entonces pues bueno, hay que adaptarnos a ello, ¿no? A mí como saben, y los que me conocen de tiempo pues saben que soy muy rollera, que escribo cartas larguísimas, que escribo textos larguísimos, pero con el paso del tiempo eso se ha ido modificando y he empezado a concretar y a ser más específica en mis textos, en mis comunicaciones y verbales, y en la forma en que diseño. Eso se permea precisamente en todo, ¿no? Diseño gráfico, diseño, en mi caso, diseño de interfaces, diseño de estructuras de sitios, etcétera. Todo eso se va permeando, pero pues tenemos que adaptarnos a estas circunstancias, ¿no? A tanto usar el cubrebocas como usar emojis y memes, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues uno vuelve a donde ha sido feliz, ¿no? Y bueno, yo he sido absolutamente feliz con esta maestría y con las personas que he encontrado a partir de esa maestría. Entonces, pues igual que Fiona y Shrek Buchones, me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes y así volver a estar todas las veces que sea necesario y que tengamos la oportunidad de reunirnos. Y bueno, todo este trabajo que hemos llevado a lo largo de estos 2 días me ha hecho volar la imaginación y decir, pues, ¿será el momento ya de estudiar el doctorado? Con estas condiciones de salud que les comenté principalmente, pues, tuve que hacer un cambio en mi vida y una pausa, y empecé a integrar otras actividades, ¿no? Porque toda mi vida me había dedicado solamente a la parte académica, a estudiar, a trabajar, pero cuando me pasó esta crisis de salud en que estuve casi un año, cuando menos estuve 6 meses sedada, casi inconsciente, hasta que me pude recuperar y pude volver a tener movilidad en este brazo. Y entonces pues me hizo hacer una pausa y tuve que cambiar de vida, y me di cuenta que la parte académica y laboral no era lo único importante, ¿no? Me parecía a mí que era lo único importante antes de eso. Y pues ahora, pues, como saben, me dedico también a bailar, a andar en bicicleta, estoy conformando una familia con Hugo, que vino aquí a acompañarme, y pues bueno, a todo hay que darle oportunidad, tiempo, y entonces es muy importante el desarrollo profesional, continuarlo. Me movieron totalmente el tapete y las ganas de retomar el doctorado, y pues habrá que valorarlo si estoy en condiciones de salud y demás para poderlo hacer, pero les agradezco mucho que esta interacción me ha dado la ilusión y las ganas de soñar otra vez, ¿no? Platicaba el otro día con Leo me decía, en este sentido platicaba, y cuando platicaba con Hugo me decía, te cambió la voz, o sea, le mandé un mensaje de WhatsApp de otra cosa y me dice, oye, ¿se te oye la voz? Así como bien energética, ¿no? Bien activa. Sí, porque estaba en una sesión plena de organización de este coloquio con los compañeros, ¿no? Entonces, así como me llené de vida simplemente con la organización de un coloquio, pues supongo que si empezamos a trabajar con un doctorado, esa dosis de inyección de energía para hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, pues bueno, de mi parte eso es lo que les quería compartir. Les agradezco mucho su paciencia, haberse quedado hasta el final en esta sesión, y pues muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Bueno, pues un placer escucharte, Bren, de verdad. Revivir todos esos momentos, proyectarnos en estos memes que nos estás compartiendo, maravilloso. Hay comentarios, estoy leyendo uno de Itzel. Geniales participaciones, Ale y Brenda. Uno vuelve a donde ha sido feliz. Encantadoras. Y bueno, continuamos con comentarios, preguntas. ¿Alguien tiene algo que aportar? Lore Segovia también acaba de escribir en el chat. No podía perderme el escucharte, amiga Bren. Me encantó tu reflexión de lo que fue esos años de maestría. Te quiero.
Gracias, Lore, también te quiero. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, Toño, adelante. Tiemblo. Van a decir que más de lo. Sí, adelante de él, está bien. Por ahí. Bueno, van a decir que más de lo mismo, pero pues el perfil de Brenda es bien interesante, ¿no? Fíjese, ahora ya lo podríamos ver más natural. ¿Por qué una ingeniera que hizo esto se mete una maestría de retórica? Pues porque es de retórica, ¿no? Es lo que yo quería decir. Es como, tiene que ver, es bonito porque tiene que ver con lo que decía Román, ¿no? Al principio, ¿no? Que bueno, todo es retórica, ¿no? Entonces, y yo por otro lado, yo tengo muy buenas experiencias trabajando con ingenieros, porque traen como un vestido de hombre, y luego nomás hay que domarlos, ¿no? Pero sí, traen un vestido bonito, ¿no? Y quiero decir algo que lo pensé con alguien, ahorita lo volví a pensar. En alguna ocasión me habla un hermano mío, me dice, oye, necesita un curso de la 20th Century Fox, ¿no? Historia de mercadotecnia y ventas en México. ¿Y de qué quiere el curso? No sé, güey, tú cobras. Y ahí voy yo, le creé un conflicto entre las áreas, ¿no? Total que, por eso conocí La Habana, porque dijeron, para relajarnos, ya ven cómo son los corporate boys, ¿no? Van a gastar, ¿no? Vámonos a La Habana y ahí discutimos, ¿no? Y ahí voy yo a La Habana, ¿no? Y entonces me fue muy bien, ¿no? Y me dice mi hermano, pues, ¿qué les diste, no? Digo, no, pues un autor, pues medio raro, que se llama Aristóteles, ¿no? Entonces, lo único que hice fue, a ver, tú eres de ventas, ustedes son los de mercadotecnia, ¿no? Y empecé a evaluar sus discusiones, ¿no? Con lo de Carlos Pérez. Y entonces, pues lograron acuerdos. Entonces, el tema genérico de la escucha, ¿no? De saber valorar los argumentos del otro. Todo esto, yo digo que está muy poco desarrollado en toda la educación básica, ¿no? Entonces, yo creo que una competencia retórica básica y que te prepara para la tolerancia es escuchar con técnica, ¿no? Saber escuchar, ¿no? Saber, no solo es que respetes, ¿no? Sino que trata de entender, ¿no? Cómo estás hablando, dónde está tu inferencia, ¿no? ¿Por qué usa? O sea, no lo dice así, pero es interesante ver, por ejemplo, yo digo que toda la contraargumentación a la 4T siempre es por sinécdoque. Entonces les gana muy fácil el otro. ¿Sí? Porque a la parte por el todo que le ponen, ¿no? Pues él le pone otras 20, ¿no? De lo que hicieron los otros. Es decir, como que no tienen buena técnica, bueno, ni una parte ni la otra, ¿no? Pero el problema es que, pues, el etos de Obrador sigue creciendo, ¿no? Y de los otros, pues, peor, ¿no? Porque no le han sabido, están en su mismo marco, ¿no? Entonces, a ese nivel, pues, les falla un chorro, ¿no? Entonces, creo que una buena no está bien. Gracias. Sí. Es que nadie me ha preguntado a Brenda sobre autores. No se crean, era broma. Es que a todo el mundo le han preguntado autores que en qué fundamentas, 3 autores que fundamentes lo que fundamentes lo que acabas de decir. No, ya en serio, fíjate que se me hace bien interesante la pregunta que te quiero hacer ya en serio. Es que se me hace muy interesante el proyecto que tienes en puerta del rediseño de la biblioteca, de la página web, ¿verdad? De la biblioteca digital. Y pues, ¿quién mejor que alguien que es diseñadora, que es ingeniera en sistemas y que aparte es maestra de diseño y que tiene todas estas herramientas retóricas para lograr ese proyecto? Y entonces te quiero preguntar por dónde lo piensas abordar, si ya, por dónde piensas empezar. Sí se está oyendo bien, pues como si ya sabes qué rutas semánticas o qué, sí, como por dónde piensas empezar. Si ya lo has pensado, pues platícanos un poquito. Pues básicamente regresaría a retomar mi tesis de la maestría que habló precisamente sobre el desarrollo de la biblioteca digital. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí hecho ese análisis. O sea, ya se hizo el análisis, ya tengo hecho esa estructura de análisis,
ya la tengo hecha, es solamente reactualizarla, ¿no? También, o sea, actualizar datos, como quien dice, el esquema, las cajitas ya están hechas, quizá haya que agregar o quitar una u otra, pero ya está hecho eso. De hecho, una asignatura que yo impartí alguna vez en alguna maestría tenía que ver con diseño web, y precisamente la tesis me servía como un material didáctico para enseñarles a los alumnos a cómo estructurar sitios web, o sea, cómo considerar los argumentos. Y esa tesis, pues, es lo que vimos en la maestría, ¿no? Todos los temas que vimos con toda la argumentación retórica y todo lo demás, ciencias cognitivas y todo lo demás que hemos visto, está de alguna manera relatado ahí, y ahí está relatado como el esquema, el paso a paso de cómo se hizo la biblioteca en un inicio. Y pues ahí es donde me lamento de haber escrito 300 páginas, ¿verdad? Porque las voy a tener que volver a leer porque no me acuerdo después de tantos años. Pero, ¿cómo se dice? En el pecado llevo la penitencia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el esquema básico es el mismo, yo creo. ¿Qué le agregaría de elementos nuevos? Por ejemplo, ahorita que me dice Héctor sobre nuevas teorías, sobre nuevos libros, y esa parte también está en la tesis, pero está mencionada como un esbozo. O sea, cómo fue el desarrollo de la biblioteca, y luego la última parte del último capítulo habla sobre las tendencias, hacia dónde vamos. Eso era lo que era tendencia en aquel tiempo, que algunas cosas se han cumplido, otras no, que eran las tendencias o predicciones, y pues en esa categoría entraría, por ejemplo, lo que nos acaba de compartir Héctor Gómez, ¿no? En donde decía, pues vamos a meter estos nuevos elementos a la jugada, pero en general como que un esquema, y es el mismo esquema que todos manejamos para todo, o sea, la argumentación retórica que viene siendo el eje rector para cualquiera de las actividades que todos hacemos. Sí. Agregaríamos elementos a lo mejor como temas que tienen que ver con la métrica digital, o sea, con esquemas de métrica digital, de Big Data, que yo sí me he metido a esas cosas, y hay herramientas tecnológicas para eso, ¿no? Para medir. También una cosa que es muy importante que no lo había mencionado es que no todo tiene que ver con cantidades. O sea, la medición cuantitativa es importante, es importante para ventas, ¿no? Para saber cuántas personas me vieron, cuántos usuarios potenciales tengo, etcétera. Pero para cuestiones académicas es mucho más importante el análisis de datos cuantitativos de qué hicieron los usuarios. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca digital, se metió, a lo mejor pueden haberse metido 1,000 personas, pero eran 1,000 alumnos de licenciatura que el profesor o que los obligaron a entrar a la biblioteca digital y hacer una búsqueda. Eso no va a tener ningún impacto significativo ni en la formación académica de los alumnos, ni en su trayectoria, ni en las estadísticas futuras de la biblioteca digital, porque ese día entraron 1,000, al día siguiente ya no van a entrar porque ya no les obligan a hacer una tarea. En cambio, si es un investigador que entró una sola vez y que descargó 20 artículos y se convenció del uso y las ventajas de la biblioteca digital, va a estar entrando de manera permanente. Y va a ser como a cuentagotas, comparado con 1,000 estudiantes de licenciatura, pero son estadísticas significativas y que impactan. Uno de los factores de métrica que se han revisado en cuestiones de publicaciones académicas para bibliotecas digitales es ver cuántos de los autores universitarios publican artículos que citen documentos que estén en la biblioteca digital, ¿no? Es complicado medirlos, pero hay métricas, es una de las métricas que puede ser de verdad significativa de que está teniendo éxito lo que se está haciendo de trabajo con la biblioteca, ¿no? O sea, no nada más medir cuántos usuarios entran, ni cuántos vieron el video ahorita, ¿no? Ahorita hay una cantidad de personas viéndolo, pero va a haber otros que lo van a ver después. Y otros que a lo mejor después lo encuentran a futuro y también lo pueden ver, el video de este coloquio, ¿no? Por ejemplo, en un momento cuando estaba en su auge la pandemia, empezamos a hacer capacitaciones de biblioteca digital exclusivamente por medios digitales. Las habíamos estado haciendo ya desde hace 6 años, pero a veces eran híbridas, etcétera, ¿no? Entonces fue obligatorio empezar a hacer capacitación o difusión de las herramientas de biblioteca digital exclusivamente virtuales. Empezamos a trabajar con el Zoom de manera cotidiana y empezamos a transmitir en redes sociales, porque los cursos ya se hacían en Zoom, pero no los pasábamos en redes sociales. Empezamos a transmitirlos y hubo un mes, en particular el mes de marzo,
que hicimos una serie de capacitaciones intensivas, muchas, ¿no? Para que todo el mundo pudiera ver cómo usar la biblioteca digital, y en la mañana, en la tarde, en la noche había capacitaciones y todas se transmitieron en línea. Los videos de esas capacitaciones, después de 15 días, tenían el doble de visualizaciones que las que habían tenido el día de la presentación. Entonces, sí son estrategias interesantes. El hacer una capacitación y ponerla en una página de Facebook o de YouTube, en un portal de Facebook o de YouTube, donde lo van a ver después, ¿no? Entonces, eso también es parte de la retórica de saber en qué medios vamos a aplicar, cómo funcionan. Hay métricas para saber, según el perfil de los usuarios, si les gusta más estar en TikTok o en Facebook o en YouTube o en Twitter, ¿no? Teníamos duda en este momento de transmisión de este coloquio. Teníamos una herramienta que solamente nos permitía transmitir en una plataforma de manera simultánea. Estábamos decidiendo en cuál mandamos, ¿no? A cuál le impactará más nuestras publicaciones. Pero gracias a Dios logramos tener a tiempo una herramienta que estaba yo esperando, y que entonces esa herramienta nos permite transmitir en varias plataformas simultáneas. Entonces ya no tuvimos que elegir, la transmitimos a todas y entonces apelamos a un público mayor, a una audiencia mayor, ¿no? Y todo eso se puede medir, creo, con estadísticas de métrica digital, de consultas, no nada más de que el usuario entra, sino qué hace con la información, por ejemplo, en el caso de biblioteca digital. Entonces yo creo que ese también es un abordaje que tenemos que incorporar en ese rediseño y análisis. Sí. Gracias. ¿Sí te respondí? Sí. Gracias. ¿Temas? Perdón. ¿Para qué me sueltan el micrófono si ya saben cómo soy? Sí, le hubieras dicho, perdón, ¿cuál era la pregunta? Gracias. Muy bien. Pues no sé si hay alguna otra. Adelante, Laura. Un comentario al respecto de... No, solo con... ¿Hay? ¿Más acá? Un comentario al respecto de lo último que mencionaste, donde empezaste a dar todos esos números y todos esos indicadores como resultado de tu trabajo. Es importante que el diseñador los maneje. Muchas veces omitimos, yo creo que esa fue tu parte de ingeniero, pero muchas veces los diseñadores omitimos los números, omitimos los resultados, omitimos costos, omitimos una serie de factores cuantitativos que para comunicarnos con otras áreas, a quienes nos contratan y a quienes les tenemos que dar resultados, pues son argumentos decisivos, ¿no? Esto pues también tenemos que incorporarlo a nuestra vida profesional, a nuestra vida académica, y darle su importancia. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, recuerdo en algún momento que teníamos que hacer una gráfica para algún trabajo de la maestría, y los demás compañeros que estaban en mi equipo pues querían dibujar la gráfica de Pi. Y yo les decía, hay que hacerlas en Excel, y no, es que nos vamos a tardar más. Y yo, no, es que en Excel la hacemos de volada. El uso de Excel no tiene que ver con ser ingeniero, ¿no? Pero, de hecho, pues para cualquier disciplina, pero sí conviene diversificar la cantidad de herramientas que se tienen a la mano. Yo he pensado siempre que nada de lo que uno aprenda está de más. O sea, puedes aprender lo que sea, o sea, sí, aprender a utilizar un taladro, arreglar un coche, hacer carpintería, hacer tejido, a cocinar, y todo en algún momento de la vida te va a funcionar y te va a servir. No sabes de qué manera te va a servir hasta que lo llegas a ocupar, ¿no? Y dices, para eso aprendí tal cosa. Entonces, soy como un caracol ermitaño acumuladora de información. Eso. Pero sí, gracias, Laura. ¿Terminamos, Pino? Bien, pues no hay más comentarios en redes sociales. Te agradecemos muchísimo, Brenda, por toda la experiencia y por tantos años, ¿no?, de amalgamar las disciplinas. Yo creo que eres un garbanzo de a libra y te felicito por ello. Pues damos por concluido entonces con tu intervención el coloquio. Nuevamente agradezco a todos su atención, a todos
los ponentes, sus participaciones que creo que fueron de altísimo nivel. Va a estar grabada la sesión anterior y esta en redes sociales para una posterior consulta. Y les recuerdo también, importantísimo, que a más tardar el 29 de octubre, viernes, como lo acordamos, tengamos ya a la mano sus escritos y empezar a conformar la memoria. Ya estaremos en comunicación con los resultados. Pues entonces, siendo hoy las 3 de la tarde con 17 minutos, damos por concluido el evento y pues nuevamente muchas gracias a todos. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Ale. Agradecemos al staff, a la producción, que ha sido de primer mundo por todo el esfuerzo. Creo que fue maravilloso. Entonces, otro aplauso, por favor.